Compartiendo Pensamiento Empresarial, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el apoyo del Departamento de Comunicación Social. Emprésate. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan la emisora 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Hoy regresamos con una nueva emisión de Emprésate, programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y además programa dirigido por estudiantes de octavo y noveno semestre de Administración y Contaduría Pública. Muy buenas tardes para todos los oyentes. En esta oportunidad estamos bajo la dirección de las profesoras Teresa Cañas y Laura Tuta, en la dirección de la emisora Ana Paola Balmaleda Mora y en la coordinación técnica Franklin Niño. También saludando en la mesa de trabajo a nuestra invitada especial, la profesora Yasmín Parada, la compañera Jamie Alarcón y quien les habla, Omar Mantilla. En esta oportunidad abarcaremos un tema de interés para los empresarios y para las personas, tanto las desempleadas como las que poseen un trabajo. Esta es la reforma tributaria. Mi compañero Omar se refiere a la reforma presentada por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y según el cual esta tiene como objeto principal la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. Así es, Jamie. Además que el último informe del Banco Mundial afirma que el país debe aprovechar el ambiente favorable que existe en torno a la necesidad de reducir la brecha entre ricos y pobres que ubica a Colombia entre las naciones más desiguales del mundo. Y es que esta reforma ha dado mucho de qué hablar en el Congreso, en los diferentes sectores económicos y en la misma ciudadanía. Para entender esta reforma hemos invitado a la profesora Carmen Yamín Parada Mendoza, contadora pública de la Universidad de Pamplona, especialista en tributaria de la Universidad Libre de Cúcuta, quien nos hablará un poco en qué consiste, cuáles son las modificaciones a realizar, a quiénes beneficia o perjudica y si en realidad esto ayudará a la economía de Colombia. Bueno, en forma breve y bienvenida a esta mesa de trabajo, profesora Yasmín. ¿Cómo nos podría contar acerca de esa reforma? ¿Qué busca el gobierno con esa reforma? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. El gobierno nacional presentó en el mes de octubre ante para la opinión el estudio de la reforma tributaria. ¿Qué busca esta reforma? Primero, pues el primer reto es reducir la desigualdad. El segundo reto es reducir la informalidad y el tercer reto es el vínculo entre la desigualdad y la informalidad. Esta reforma tributaria pues tiene implicaciones en los diferentes impuestos, en la declaración de renta, en la declaración de IVA y pues ha presentado varios cambios. Pero en sí, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los principales puntos que menciona la norma? Bueno, entonces empecemos hablando de las personas naturales. Para las personas naturales, en cuanto a la declaración de renta, hay unos conceptos que van a cambiar. Por ejemplo, antes para todas las personas que se les practicaba retención en la fuente, esta retención en la fuente se le convertía en un impuesto. Ahora el impuesto para estos no declarantes, a quienes les hayan practicado retención en la fuente y no estén obligados a presentar este impuesto, pero lo van a poder hacer, van a poder presentar la declaración de renta y esta declaración va a producir efectos legales. ¿Qué quiere decir esto? Si le queda un saldo a favor, podrán descontarlo presentando la declaración de renta y luego presentando un procedimiento para que le devuelvan lo que ya ha cancelado. Otro punto es los aportes obligatorios a salud, a pensión y a ahorro para el fomento de la construcción. Antes eran ingresos no constitutivos de renta, ahora ya van a ser rentas exentas. Los retiros de los aportes voluntarios a pensión. Antes, para que la persona pudiera pedir que le devolvieran en un fondo de pensión estos dineros,
tenía que esperar 5 años y no le iban a hacer retención en la fuente. Ahora tiene que esperar mínimo 20 años para que no se constituyan objeto de retención en la fuente. Hay unos conceptos importantes que empiezan a partir de ahora, y es un nuevo concepto que es el IMAN y el IMANS. El IMAN es Impuesto Mínimo Alternativo Nacional y el IMAS es el Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Para los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable anterior sean inferiores a 9.200 VTs, estos podrán determinarse por el sistema del IMAN. La tarifa del impuesto mínimo alternativo IMAN va desde 1.200 VTs. Quiero explicar primero pues qué sería una VT. VT es la unidad de valor tributario. Entonces el gobierno, en lugar de antes que hacía, colocaba todos los años unos valores y la gente tenía que estar pendiente de cuáles eran estos valores. Ahora ha colocado tarifas, valores fijos llamados VTs, y estas se van a multiplicar cada año por lo que vale una VT. Para el año 2012 la VT vale 26.049 pesos. Entonces, ¿quiénes van a pagar este valor? Desde 1.200 VTs, llamamos 1.200 VTs, ya les digo, 1.200 VTs por 26.049, estos serían 31.259.000 pesos. Entonces, las tarifas, la utilidad que haya obtenido la persona va a empezar a pagar desde que tenga una utilidad. Los ingresos menos los gastos superen 31 millones de pesos, y a eso se le van a aplicar una tarifa de 19.87 VTs. Entonces pagarían 500-600.000 pesos de declaración de renta, y esa tarifa va hasta 12.217 VTs, y ahí sí se le aplica el 15%. Es una tabla que se ha dado. Ok, una pregunta, profe. O sea que estos 31 millones equivalen a los ingresos percibidos durante un año, ¿verdad? No, la renta. ¿Qué es una renta? La renta. Entonces, los ingresos que obtiene la persona menos las deducciones o costos que por ley tiene derecho, van a dar la renta líquida gravable. Esa renta líquida, entonces, la mínima, la utilidad que tendría una persona sería 31 millones de pesos para empezar a hacer pagos. Estos son personas naturales, personas comunes y corrientes. Para las empresas o personas jurídicas ya hay un tratamiento especial, que es el que las personas han estado con el dilema de ese 8% que empieza a crearse para el aporte al SENA y al ICBF. Muchos de los trabajadores que no están tributando tendrán que hacerlo. Por ello, muchos colombianos no aceptan esta modificación. La excusa que los salarios no le alcanza. Según su opinión, profesora, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que empiecen a tributar las personas naturales? A ver, lo que pasa es que existe un principio, y es el principio de igualdad. Entonces, y el principio de proporcionalidad. Entonces, aquellas personas, a la gente pues lógicamente quisiera no pagar nada, pero debemos ser conscientes de que el país sobrevive con los impuestos que cada uno de nosotros aporta. Antes pues había muchos beneficios para los que más tenían, habían muchos descuentos que podían hacer, lo que le estoy diciendo, los ingresos, de esos ingresos podían hacer muchos descuentos. Hoy en día pues se han eliminado varios de esos descuentos, entonces la tarifa que van a aplicar es más, e introducen a más personas para que, o sea, somos ¿cuántos millones de colombianos? Casi 46. 46 millones de colombianos. De 46 millones de colombianos, un pequeño grupo era el que estaba aportando a través de las declaraciones de renta. Entonces, esa reforma busca eso, que más gente entre, pero gente con más capacidad a pagar. Es decir, el que tiene capacidad económica empiece a hacer estos aportes.
Bueno, y para las personas que viene un concepto también, y es que vamos a trabajar también la identificación tributaria, el famoso NIT, se le va a hacer un cambio y ahora va a ser identificación de seguridad social NIS. Este número de identificación de seguridad social NIS va a estar compuesto para una persona natural por su número de cédula, más el dígito de verificación, más una letra que le va a dar pues la parte de seguridad social y la parte de la DIAN. A ver, otros cambios pues importantes. Viene la tarifa, ahora sí, para las personas jurídicas. Una persona natural, entonces, está pagando por el IMAN, ya lo dije antes, el impuesto mínimo o el IMAS, el impuesto mínimo simplificado. Pero para las personas jurídicas estaban pagando el 33% de sus utilidades al gobierno. Esta tarifa se va a reducir a un 25%, pero ese 8% que queda de diferencia se va a convertir en un nuevo impuesto que se llama Impuesto sobre la Renta para la Equidad, el CRE. Ese 8% es el que están peleando el SENA y el ICBF. Es un impuesto con destinación específica. Va para el SENA y para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo va a funcionar? Y es parte pues de lo que la gente tiene como más dudas. Este impuesto, este 8% va a ser de la utilidad que obtiene la persona normalmente, obviamente pues haciéndole una depuración a los ingresos brutos. Se le van a descontar los costos, solamente algunas rentas exentas, y de ahí pues iba a dar la renta líquida gravable para aplicarle este 8%. Antiguamente o hasta hoy, hasta el día de hoy, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está sobreviviendo con lo que los trabajadores, cada uno de ellos, el empleado le paga a ese trabajador por el 2%, el 8.5% para salud, el 2% para el SENA, el 3% para el ICBF en cabeza de cada empleado. Este porcentaje hace que tener un empleado para una empresa sea costoso. Entonces ya no se va a descontar de cada empleado, sino de la utilidad que tenga la empresa al final del año. Esa es como la diferencia. ¿Y qué va a pasar con ese porcentaje? Pues obviamente el SENA y el ICBF no va a aguantar que esperen un año para que le empiecen a pagar eso. Aunque el gobierno todavía no nos ha dicho cómo, se va a hacer a través de retenciones en la fuente, se va a ir pagando poco a poco ese valor, y cuando la persona declare renta, pues se hacen los ajustes necesarios para saber lo que en realidad tenía que pagar y si pagó de más o pagó menos. Así es. Decía el señor presidente en una alocución que tuvo lugar el día 23 de octubre, explicaba, ¿no?, que por cada peso de salario hay que pagar 30% más en lo que algunos denominan los parafiscales. Es decir, el costo de ensanchar un trabajador tiene un sobreprecio del 30%, lo cual, por supuesto, es un desestímulo para los empleadores. Lo que se propone en la reforma es que, en lugar de financiar el SENA y el ICBF o el sistema de salud con impuestos al empleo, se haga con impuestos a las utilidades de las empresas. La idea es reemplazar las contribuciones a la nómina que financian al SENA y al ICBF y un porcentaje de lo que se destina a la salud por un impuesto del 8% a las ganancias, al que se ha llamado el impuesto para la equidad, porque es mucho más justo, dice el presidente Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que se supone que si las empresas no contratan legalmente a un trabajador, hablamos de una empresa pequeña, porque pues le sale muy costoso. La reforma busca generar más empleo, ¿cierto? Entonces, pero ese empleo que sea formal, que le paguen a la persona lo que es justo,
actualmente pues se le está pagando salud, pensión. Parte de esa salud y esa pensión la paga el patrón y parte la paga el empleado. Entonces, la parte que paga el empleado la va a seguir pagando el empleado. La parte que paga el patrón ya no la va a pagar mensualmente, sino la pagaría a través de este impuesto para la equidad. Así es, profe. Y es que los impuestos con los que en la actualidad se grava el empleo bajarían de un 29.5% a un 16% más o menos. Exactamente, o sea, el 29% está compuesto, el 8.5% que paga el empleador para los aportes de salud, el 2% que paga para el SENA, el 3% que paga para el ICBF, el 4% que paga para cajas de compensación y el 12% que paga para pensión. Ya la empresa solamente pagaría el 4% de cajas de compensación familiar. Recuerden que las personas de ahí obtienen el subsidio familiar y la parte que le paga de pensión. Entonces, lo que usted decía, de un 29.5% se va a bajar la carga a un 16.5%. Se presume que las empresas esa utilidad ya va a darles más, o sea, van a haber menos gastos, por tanto la utilidad va a ser más grande y el porcentaje, ese 33% que van a pagar, va a ser más grande. O si no quieren que haya ese 33% más, entonces pueden utilizar esos dineros empleando más personas. Van a dar oportunidad para que más personas accedan al sistema de trabajo formal. En ese caso, ciertos opositores a la reforma tributaria decían que, y hacían la pregunta, ¿el impuesto a la renta no sería mejor, por ejemplo, que se mantuviera para los conglomerados, las transnacionales, y que se les aplicara de lo que estamos hablando, la eliminación de los parafiscales, que se le mantuvieran los conglomerados a las grandes empresas, mientras que se les disminuyera, se les quitaran a las MIPYMES? Esto para evitar ¿qué? Para evitar que, por ejemplo, las empresas transnacionales expropien esos tributos que van a dejar de pagar. Pues es parte del riesgo. A veces el gobierno pues estimula al extranjero para que venga e invierta acá. La gente está criticando en parte eso. Dice, bueno, ¿por qué hacen este estímulo para los grandes, cierto? ¿Y por qué el IVA si va a seguir con más productos a la tarifa del 16% y el IVA lo pagamos todos? Entonces es como el pequeño pero que tiene esta reforma. Pero hablemos un poquitico sobre el IVA, ya pues estamos corticos de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con el IVA? El IVA tiene varias tarifas, ¿cierto? Entonces, se va a buscar que las tarifas se unifiquen en menos tarifas. Actualmente existen como 7 clases. 7 clases de tarifas, se reducirían a 3 clases de tarifa. Hay productos, por ejemplo, una empresa de servicio y aseo de vigilancia de empleo temporal está pagando actualmente por IVA el 1.6%, pero de todo el contrato. Pasaría ahora a ser el 16%, pero solamente de la utilidad que tiene la empresa por haber prestado esa intermediación. Hay otros productos que van a bajar de precio, llamemos los vehículos, ¿cierto? Entonces, los vehículos están pagando, si tienen de motores de más de 185 cilindrajes o valen más de $30,000, esos vehículos están pagando hasta el 35% de IVA. Y ese IVA, pues, se va a reducir a un 16%. Pero entonces, a cambio de eso, se va a hacer el tratamiento por el impuesto al consumo. Y ese impuesto al consumo sería en el mismo puntaje. ¿Qué diferencia tiene el IVA del impuesto al consumo? El IVA es un impuesto que yo compro IVA y vendo IVA, y la diferencia es la que le pago al gobierno. Mientras que el impuesto al consumo, yo tengo que pagar el porcentaje que me diga el gobierno que voy a pagar. Entonces, de esta forma, el gobierno pretende recaudar
más valores. Por ejemplo, los hoteles, la medicina prepagada, los endulzantes están pagando actualmente el 10%, pasarían al 16%. Y algunos otros productos, pues al contrario, van a bajar. ¿Qué busca también el gobierno? Incentivar a la parte de agricultura. Entonces, hay productos que no están gravados, pero la maquinaria que utiliza el agricultor sí está grabada. Entonces le van a bajar a estos porcentajes, están en el 16%, le bajarían esas tarifas también. Entonces, obviamente cuando se presenta una reforma, hay quienes se benefician y pues también hay quienes se perjudican. En cuanto al texto, también menciona que iban a realizar un cambio en los restaurantes y hubo polémica en esto. Entonces, en el tercer texto del borrador del proyecto de la reforma, dado a conocer el 15 de noviembre, el gobierno decide mejor no cambiar el régimen actual del IVA en los servicios de restaurante y bares, y así calmar la polémica generada, los cuales dicen que van a dejar el mismo IVA que tenía del 10%, pero con el objetivo de no implementarle el IVA a las comidas corrientes. En cuanto al IVA de los restaurantes, pues el gobierno, lo que pasa es que como está hasta ahora en el proyecto de la reforma, entonces cada rato cambian el texto, ¿sí? Se había dicho en un comienzo de que no todos los restaurantes iban a estar grabados y con el IVA, pero se iba a generar el impuesto al consumo. Este impuesto al consumo entonces iba a tener un porcentaje del 8%. Ya en lugar de ser el IVA del 16%, pasaría a ser impuesto al consumo del 8%. Vamos a ver, en últimas, pues todavía están debates, el Congreso todavía está escuchando los diferentes sectores y por eso es bueno que también desde el punto de vista de la academia, que es donde estamos ahorita, evaluemos, estudiemos los comerciantes, también los directos afectados y pues caramba, tenemos nuestros representantes allá, que nosotros sepamos qué es lo que van a votar ellos y qué nos conviene y qué no nos conviene. Bueno, muchos se preguntan que si se va a grabar la canasta básica, la canasta familiar. Como tal, la canasta familiar no se ha dicho que se vaya a grabar, ¿sí? Lo que cambian son algunos porcentajes, algunas tarifas que se estaban manejando del 10, por ejemplo, pasarían al 16, del 20 al 25, 35 pasarían al 16, las tarifas generales, otras se reducirían, pero no es cierto que todos los productos vayan a estar grabados. Siguen existiendo productos grabados, productos exentos y productos excluidos. Eso no va a cambiar. Algo que sí me llama la atención es la periodicidad con que se va a pagar este impuesto de IVA. Actualmente este impuesto del IVA se paga cada 2 meses, cada bimestre. La reforma plantea, dice, pues es desgastante para el gobierno hacer las revisiones y 2 meses es muy poco tiempo para todo lo que hay que hacer. Entonces pretende crear 3 grupos de personas. Las personas que hayan obtenido ingresos brutos en el año superiores a 92.000 VTs, esto quiere decir 2.396 millones de pesos, seguiría manejándolo cada 2 meses. Las personas que estén entre esos entre 26.000 VTs y 92.000 VTs, es decir, entre 677.274.000 ingresos brutos del año hasta 2.396 millones, lo pagarían cada 4 meses o se declararía cada 4 meses, y las personas que hayan tenido ingresos inferiores a esos 677.274 pesos ya no lo pagarían cada bimestre, sino cada año. La declaración sería cada año, pero harían unos pagos anticipados cada 4 meses de ese impuesto que hayan recaudado.
El Banco Mundial en su último informe, aparte de aconsejar a Colombia de una reforma tributaria urgente que permita reducir esa brecha de desigualdad tan vergonzosa que hoy nos posiciona en el mundo y en América Latina, hace referencia a la carga impositiva también sobre los ingresos personales que se aplica en el país y se indica que es de un potencial distributivo muy bajo. Da una especie de consejo que no está contemplado en la reforma, que es de aclarar, pero que es de sumo cuidado por parte del interés general, ya que el Banco Mundial es el que aconseja en términos financieros al Banco Central y a los movimientos tributarios que se manejen en el país. Y decía en este informe del Banco Mundial que, por ejemplo, en el IVA, el organismo cree que una alternativa es la introducción del impuesto a productos básicos en combinación con medidas compensatorias para los pobres. Por ejemplo, a través del programa de Familias en Acción, que resulta más equitativa y eficiente. El gobierno precisamente el señor presidente cuando dio la locución sobre este proyecto empezaba diciendo, bueno, mire, el presupuesto que ya está aprobado, y esa es la urgencia de aprobar esta reforma tributaria, quiere mejorar la parte de inversión social, que ya no sea tanto para el funcionamiento de las entidades públicas, sino que el presupuesto vaya más de la mano con la proyección social, lo que usted decía hace un momento, el apoyo para los ancianos, la vivienda, los proyectos y la ambición es grande, los recursos que necesita el gobierno son grandes y pues estamos en veremos porque es que existe un principio de irretroactividad, es decir, si no es aprobada en este año, varios de estos conceptos no se pueden aplicar este año, sino empezarían a partir del año 2014 y pues hay una brecha muy grande en Colombia entre los pobres y los ricos y los pobres pagamos a veces más tributo proporcionalmente que los ricos, porque los ricos tienen muchísimos beneficios. Entonces se les va a quitar muchos de los beneficios a los ricos para que el porcentaje que ellos paguen pues sea más. Ahí está en discusión pues lo del IVA y otras cositas, pero en términos generales la idea es esa, que el gobierno pues pueda tener los recursos y haya menos brecha entre ricos y pobres. Así es, para terminar, un lema de esa reforma, ¿no? Decía el señor presidente Juan Manuel Santos, que es mejor tener una tarifa más baja que la gente pague efectivamente a tener una tarifa que sea tan alta que sirva de estímulo para que las personas busquen la forma de no pagarlas. Eso es más que todo para los ingresos no constitutivos de renta, es decir, las tarifas por ejemplo, cuando una persona se gana una lotería, una rifa, bajarle estos porcentajes cuando tiene una herencia, la gente no la declara, que paguen un porcentaje más bajito, pero que más gente pague. Bueno, profesora Yasmín, queremos agradecerle que nos haya asistido el día de hoy en cuanto a la reforma tributaria y pues, en conclusión, ¿qué nos podría aconsejar tanto a empresarios como a las personas? La reforma tributaria no es mala, tiene muchísimas cosas a favor. Realmente la desigualdad podría en parte mejorar, podría existir más empleo. Vamos a ver. Así es. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Finalizamos nuestra emisión del día de hoy con una frase para reflexionar. Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre, dice Oscar Wilde. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos en esta misión. Gracias a ustedes por su invitación y acá estamos a la orden. Y los esperamos dentro de 8 días con más emisión de Emprésate, compartiendo pensamiento empresarial.